Buenos días, estimados amigos, familia y pacientes. En mi segunda experiencia de video en vivo, vamos a hablar de uno de los temas favoritos en mi práctica, que es el control del estrés. Para entender este fenómeno que nos está afectando en este momento a la mayoría de los seres humanos y entender que es un proceso natural ante una pandemia, debemos entender primero el significado de qué es el estrés. En muchas ocasiones no entendemos que el estrés es un proceso natural, un mecanismo de defensa para controlar las situaciones de peligro que nos enfrentamos de día en día. Esto es un mecanismo que heredamos de nuestros antepasados en el formato de lo que se llama la alarma de defensa, de peligro, de sobrevivencia, que nos permite enfrentar estas situaciones. Y esto lo heredamos de nuestros antepasados en su forma prehistórica, cuando ellos tenían que enfrentarse a las cazas de animales, a los peligros de día en día, a las guerras entre ellos. Y ese era un mecanismo en que nosotros vamos a poder ajustarnos a ese proceso. Vamos a ver cuál es el mecanismo del estrés. El estrés es una respuesta normal del organismo que nos prepara a nosotros para defendernos la integridad de nuestro organismo. Nos pone en un estado óptimo de defensa mental y físico para defendernos de un ataque o correr y salir del ataque por medio de alejarme del proceso. Así que o podemos confrontarnos, o podemos quedarnos, o podemos huir. Esas son las dos respuestas del cuerpo. Para eso le ocurre a través del sistema de la glándula, o le llaman el eje pituitaria adrenal. Y ahí se segregan unas hormonas específicas que son las hormonas adrenales. Entre eso está el cortisol, la adrenalina y diferentes sustancias adicionales que nos preparan todo nuestro cuerpo. El corazón, la circulación, los músculos, que estén en su estado óptimo para confrontar esta emergencia. Son estos niveles hormonales que llamamos la reacción que el cuerpo siente cuando tenemos estrés, porque nos pone muy alerta, nos pone hipersensitivo, nos pone irritable hasta cierto momento, y es la manera correcta para que nuestro organismo sobreviva. Vamos a ver qué es el mecanismo, qué es lo que podemos hacer y por qué es que nosotros estamos activando este sistema inapropiadamente. Que entonces, al hacer esto, es lo que nosotros llamamos estrés. Esta respuesta que yo siento de tensión emocional, de estar listo para defenderme de un peligro inminente en mi vida, es lo que llamamos el estrés. Ahora, vamos a ver lo que pasa. Ustedes se recuerdan el cuento del lobo, el pastorcito y el lobo. Pues vamos a hacer una metáfora entre el pastorcito y el lobo sobre el estrés. El pastorcito es la alarma que podía avisarle al resto del pueblo de los pastores que el lobo venía, para ello la respuesta llevar a cabo y defender su oveja. Así que el pastorcito es la alarma, es el que avisa, es el intermedio. Ese es nuestro mecanismo, ese es nuestro sistema nervioso. El peligro es el lobo que precipita la alarma, y la respuesta del pueblo es la alarma de defensa que crea nuestro organismo para protegernos de eso. Vamos a ver lo que dice esta historia que pasó. Dice que el pastorcito, porque quería sentirse importante y bregar para que la atendieran y sentirse bien, decía que todas las noches despertaba al pueblo, les avisaba que el lobo viene, el lobo viene, el lobo viene, y ocurrió en muchas ocasiones. Se despertó el pueblo, llegaron allí y el lobo no estaba, y el pastorcito le dijo, para no quedar mal, no, lo que pasó es que ya se fue, se espantó con el ruido, se fue. Pasó el tiempo y la gente del pueblo dejaron de confiar en el pastorcito, y un día, cuando viene el lobo y verdaderamente llega el peligro, el lobo se comió al pastorcito porque el pueblo no se levantó a ver lo que pasaba. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestro sistema de alarma
Porque si nosotros activamos el sistema de alarma todos los días, por ejemplo, cuando estamos en el tapón y algún ser humano nos cruza al frente y después nos hace un gesto con la mano no muy agradable, y rompe nuestro proceso, eso nos activa. Cuando un jefe nos corrige ante un grupo de compañeros de trabajo donde yo me siento criticado, eso activa la alarma. Lo activa en el tapón, lo activa cuando llega la época que me llega la deuda, o me llega un cheque, me rebota un cheque, como me ha ocurrido a mí muchas veces, y me rebota un cheque del banco. Entonces eso me sulfura, decimos, me prende. Esos corajes que están ocurriendo con esos eventos pequeños que no son peligrosos, activan la alarma como si llegara el lobo o llegara un individuo que nos va a robar y va a poner en peligro mi vida o la de mi familia. Entonces la alarma se va activando continuamente de esa manera. Entonces mi sistema se va drenando porque vamos agotando la reserva de la batería que tenemos para activar la alarma. Y llegará el momento, si la seguimos activando, que va a pasar como con el pastorcito, y la gente del pueblo no se levanta y la alarma no tiene la capacidad de defender el organismo. Eso es lo que se llama la fatiga adrenal. Y la fatiga adrenal o el drenaje adrenal nos lleva a un estado de hibernación, como nuestra computadora, en que nos ponemos emocionalmente botos, nos sentimos fatigados y cansados, no tenemos reserva y muchas veces entramos en etapas emocionales de depresión. Y esa depresión es que ya yo no tengo la respuesta y no me importa lo que va a ocurrir. Eso es el resultado del estrés repetido, sin soluciones y sin control. Entonces, ¿cuál es la solución de controlar los efectos del estrés? Porque el estrés en sí es positivo porque nos permite la sobrevivencia y nos prepara para sobrevivir. Ahora, el estrés inapropiado repetido, cuando no hay peligro, nos drena y nos gasta las baterías de tal manera que no tenemos respuesta. ¿Cómo nosotros podemos mitigar el proceso de la reacción del estrés? Pues lo primero que entonces tenemos que entender es cómo reconocer cuando estamos en peligro y no disparar la alarma o llamar a despertar al pueblo para ayudarnos sin haber una razón válida. Entonces tenemos que empezar a discernir, ¿es esto verdaderamente algo que pone en peligro mi vida? Cuando me voy a molestar en el tapón, tengo que calmarme. Cuando el jefe me dice algo, yo tengo que pensar, quizás el jefe me lo dijo porque yo hice algo inapropiado para el grupo de trabajo y él lo está haciendo para tratar de que yo evite que ocurra eso, pero no lo está haciendo para humillarme al frente de mis compañeros. Entonces yo tengo que evitar molestarme e inflamarme contra el jefe. Cuando un cheque me rebota porque no tengo fondos, el responsable soy yo. La razón que tenga, que me dedujeron más tiempo, que a mí me rebota otro cheque, pero yo soy el responsable de eso. Yo tengo que entender que no va a pasar nada, excepto que voy a tener que cubrir ese cheque, llamar a la persona y pedirle disculpas por eso, pero que cuente con ese dinero o que redeposite o me avise que yo le preparo un cheque de nuevo. Esa es la manera de controlar esa alarma de coraje y frustración. Hay algunos seres humanos que somos más sensibles porque nuestras autoestimas y nuestro valor propio está bajito, incluyéndome el mío. Y prendemos de una maniquetazo, como decimos, somos muy irritables, y todo por la falta de confianza y el entendimiento en que nadie afuera de nosotros tiene un propósito de hacernos daño. Lo que pasa es que muchos de ellos no entienden el proceso de cómo comunicarse con nosotros y pueden aparentemente estar en un proceso de crítica a nuestro fenómeno. Así que lo primero que tengo que hacer es identificar el fenómeno, ¿es peligroso o no es peligroso? Después que yo hago eso, yo voy a controlar el fenómeno de no prender la alarma. ¿Cómo yo puedo evitar prender la alarma de miedo que me activa el sistema? Lo más sencillo, ustedes se recuerdan la frase que los americanos usaban mucho, ese count till 10, cuenta hasta 10 antes de perder la paciencia, count till 10. Ese fenómeno tiene un racional científico porque tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio izquierdo
que es el que es el racional, y el hemisferio derecho, que es el emocional, y controlan dos sistemas diferentes. Cuando se activa el miedo, es el hemisferio derecho que crea el reacción emocional y empieza un proceso que es irracional, es casi animalesco en su naturaleza, es instintivo. Entonces yo tengo que controlar ese proceso emocional, ¿sabe cómo haciendo? Contando números, usando mi cerebro racional. Entonces lo que voy a hacer es, primero empiezo en mi mente a hacer sumas numéricas complejas, o a contar números, o a contar mi respiración, por ejemplo. Respiro 1, exhalo, respiro 2, exhalo 2, y así voy respirando, enfoco en mi respiración, el conteo, y a la vez voy tranquilizando mi organismo, porque la respiración tranquila y suave tranquiliza mi sistema nervioso autonómico, y por eso es que el yoga y otros ejercicios de tipo de meditación ayudan. Así que vamos a contar números, vamos a racionalizar, vamos a respirar tranquilamente, profunda y exhalando. Respiramos y exhalamos y contamos esos números y vamos contando. Cuando venimos a ver si hacemos eso, la activación del coraje que prende la alarma empieza a deactivarse. Esto lo podemos usar, hay muchas técnicas para esto, es algo bien sencillo, pero lo primero que yo le digo a mis pacientes es, caramba, en mi interpretación del miedo o del coraje o de lo que esa persona yo interpreto que quiso decirme, yo tengo que pensar siempre que yo puedo estar equivocado. ¿Y sabe por qué yo tengo que pensar que puedo estar equivocado? Porque he estado equivocado en muchas ocasiones previamente, de la cual me he arrepentido en el proceso después, y me avergüenzo de haber hecho una reacción emocional con un ser humano que le he faltado el respeto. Así que recuerden, antes de molestarse, recuerden que la interpretación del peligro usted puede estar equivocado. Redefinamos la situación, respiremos, meditemos, y de ahí también recordemos, si somos religiosos o espirituales, enfoquémonos en esa figura religiosa que nos apoya. En este caso el cristiano, en la figura de Jesús, en la figura de los budistas, en el Buda, y por ahí seguimos diferentes formatos. Entonces miremos que esa figura nos está acompañando, nos está mirando, y con la misma paciencia que Él nos ha tratado a nosotros a través de los años en nuestros errores, vamos a entender los errores de otros seres humanos. Hermano, le he compartido algo sobre el estrés que nos puede ayudar en esta situación de la vida, porque tenemos que tener fe, esperanza y paciencia. Entonces vamos a unir a nuestras manos y hacer una cadena de amor, pero no nos separemos. Necesitamos crear una cadena que nos apoye. Así que vamos a crear cadena, no vamos a romper enlaces ofendiendo a otros seres humanos y separando. Sí, tenemos que separarnos físicamente y hacer un aislamiento social, pero no espiritual. Muchas bendiciones, hasta la próxima vez. Muchas gracias por oír.